A la segunda mesa del encuentro presencial, este magno evento que estamos haciendo en el Cerdo de Babel entre colectivos literarios de Saltillo, por supuesto, que es donde estamos, de Monterrey, también de León y de Querétaro. Entonces somos pluridiversos y pluriculturales. Y bueno, esta es la última mesa de charla y lectura antes de pasar a el evento más esperado, que es la lucha de escritores, por supuesto. Pero bueno, antes de llegar ahí, pues yo quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en esta mesa. Voy a empezar haciendo las presentaciones. Estamos un poco revueltos de cómo las escribí, pero bueno, no importa, ahorita las voy arreglando. Este es un encuentro que se realiza gracias al auspicio del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, FONCA, y por supuesto gracias a nuestros anfitriones del Cerdo de Babel. Y en esta ocasión pues voy a empezar las presentaciones allá a la extrema derecha con el chico del sombrero, que es Cristian García. Cristian García forma parte del seminario Amparán, estudió letras españolas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde 2016 trabaja como reportero de cultura en la sección de arte del periódico Zócalo Saltillo. Además de periodista, es narrador. Textos de su autoría aparecen en las antologías Estos son mis papeles, El bibliotecario ciego y Mínima, antología de microficción. Bienvenido, Cris, aplausos. También del seminario Amparán nos acompaña Elena Gómez, que se autodefine como una escritora tardía, terca lectora, mamá de 2 adolescentes. Dice que la escritura es la forma con la que juega en el mundo. El tiempo se detiene cuando escribe. Ama la textura, el sonido piedra y la lubricidad de la palabra escrita. Algunos de sus textos se han publicado en las antologías Mujeres Poetas en el País de las Nubes, en Estos son mis papeles, en Cartografía a 2 voces y Resonancia en acción. Bienvenida, Elena. Y de Monterrey, Nuevo León, de atrás adelante, nos acompaña José Javier Villarreal, que es originario de Tijuana, Baja California. Es poeta, ensayista y traductor. Es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Master of Fine Arts por la Universidad de Texas en El Paso y doctor por el Colegio de Michoacán. Premio Nacional de Literatura Simón Salazar Mora 1986, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1987 por Mar del Norte y Premio del Certamen Nacional de Poesía Alfonso Reyes 1989 por La Procesión. Entre sus libros se encuentran Portuaria, Campo Alaska, La Santa, Las penas del guardador de rebaños y Una señal en el cielo. Actualmente es director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y podría seguir y seguir, pero optamos por una semblanza corta. Bienvenido, José Javier. Bueno, pues a mí me tiene muy contenta esta mesa porque teníamos muchas ganas de que José Javier nos acompañara acá en Saltillo. Afortunadamente las vacunas salieron a tiempo. Entonces, de verdad para mí es un placer cerrar esta lectura y conversación del encuentro con una charla además con autores que manejan cosas muy distintas, pero que también tienen puntos de encuentro, y sobre eso quisiera plantear como la primera pregunta, que tiene que ver con su experiencia con ciertos objetos y materiales o vivencias cercanas para desarrollar su escritura. Y lo digo porque, bueno, José Javier en sus últimos 2 libros, de hecho, ha hecho referencias a cartas, biografías, bueno, textos de archivo, fotografías,
Elena ha estado también trabajando con fotografías familiares, con objetos que tiene ahí de su abuela y demás, que son temas que hemos estado conversando. Y bueno, Cristian García, en el caso de Cristian, bueno, él ha hecho varios textos e historias que lamentablemente creo que no leerá hoy, que están ambientados en Saltillo y en el Cerro de Babel y en algunas experiencias que se han dado en este bar. Entonces, bueno, yo quisiera que me hablaran un poco sobre cómo este manejo de objetos y experiencias cotidianas pues incide en la obra personal, puede ser motivo de escritura y a veces convertirse en una obra completa, ¿no? A veces puede dar para un libro y otras veces, pues claro que no, pero sí da para algunos textos. Y bueno, voy a empezar con Cristian, empezaremos en ese orden. Ni modo, te tocó para que Cristian sabía la receta. Primero que nada, muchas gracias por venir, a los que están presentes, y a los que nos están viendo, pues muchas gracias por vernos en vez de estar viendo Netflix o algo así. Pues sí, como dice Silvia, creo que el aspecto de la inspiración, digamos como que autobiográfica, es algo que está muy presente, sobre todo como que en el inicio del escritor, ¿no? O sea, creo que todos los escritores parten siempre como que de experiencias personales que les sucedieron y que a partir de ahí buscan la forma de fabular a través de ello y convertirlo en literatura. Al final de cuentas, digo, uno de los nombres creo que clave en ese sentido es James Joyce, con su libro de El retrato del artista adolescente, en el que básicamente pues se crea un alter ego y comienza a relatar sus experiencias. Creo que en ese sentido, para mí, es bastante extraño, digamos, como que hablar sobre mis experiencias, porque yo sí tengo una idea de que me quiero separar lo más posible del texto en cuanto a mis experiencias personales, pero nunca lo logro, obviamente. Siempre hay algo de mí dentro de esos relatos que de una u otra manera, cuando soy consciente de ellos, busco la forma de literaturizarlos de alguna forma, ¿no? Eso tiene que ver con el espacio geográfico principalmente, más conmigo mismo, pero también, o sea, la vitalidad del cuerpo, la vivencia de cómo escribí en ese momento, de cómo me sentí y comenzar con estas ideas. Ayer estaba leyendo una columna de Enrique Serna que habla sobre Borges y el amor, que decía que Borges nunca escribió sobre amor porque nunca lo conoció, ¿no? O sea, más allá de las lecturas que tuvo. Pues ahorita lo rebates. Digo, estudió sobre el amor, ¿no? Del amor. Claro, entonces, por lo que decía Serna, es este rollo de que él nunca escribió sobre el amor porque no lo conocía, digamos, como que de experiencia vital, ¿no? O sea, su relación con las mujeres era bastante distante. Entonces decía, Borges conocía muchos textos sobre el amor, ¿no? Su vida tenía que ver más con las lecturas que tuvo. Entonces, a partir de ahí, dice, Borges nunca escribió sobre el amor porque pudo haber citado a todos estos autores, pero hubiera sido falso, ¿no? La emoción verdadera dentro de su texto hubiera sido falsa. Entonces yo creo que en ese sentido, el buscar que yo separe mi vida de mi trabajo, de las fábulas, también tiene que ver un poco con los géneros que a mí me gusta tratar, que son la ciencia ficción, el terror, la fantasía épica en cierto sentido. Entonces eso me ayuda a tomar una distancia y, como decía por ejemplo Julio, el aspecto de la indiferencia, ¿no? O sea, tomar a partir de ahí una indiferencia hacia mí mismo y buscar la emoción a través del lenguaje que se me presta para contar como que estas historias ambientadas en otras partes. Pero creo que a final de cuentas, sea el filtro que sea, en este caso los géneros, uno siempre termina regresando a uno mismo, ¿no? O sea, hay siempre una espiral que te lleva en ese sentido. Por ejemplo, uno de los textos más logrados que tengo yo es uno en el que hablo de mi relación con mi mamá, por ejemplo, en el que ella se convierte en un zombie en cierto sentido. Hay una idea ahí. Y digo, me toca hacer cosas muy malas con ella en ese sentido. Pero creo que es necesario, porque en ese momento yo estaba cruzando una relación muy fuerte con mi mamá cuando escribí ese relato. Y en ese sentido me ayudó a superar también un poquito ese aspecto, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, pues una ficción es también darle la madre a la gente, creo yo, también hay una necesidad en ese sentido. Pero también tengo otros textos en los que hablo, por ejemplo, de cosas que sucedieron aquí en el Cerro que no mencionaré por respeto al lugar.
y que tiene que ver precisamente con ese aspecto de cómo logro crear una fábula a través de mis experiencias sin que se pueda sentir que soy yo, ¿no? O sea, hay trabajos muy interesantes en los que el autor, digamos, se toma como el narrador, porque está en primera persona, son obras bastante íntimas y todo, y la gente dice, güey, pues es que este eres tú. Pues no, güey, o sea, es un personaje, es chingón, o sea, no soy yo, ese güey que está hablando, yo lo escribí, pero no soy yo, aunque tú puedas sentirlo. Esa parte me resulta bastante interesante, porque ahí también hay una conexión bastante profunda con el lector, ¿no? Que al fin de cuentas creo que es una de las cosas que buscamos también los escritores. Pero crear, digamos, a partir de esos elementos, algo que pueda sentirse como la vida misma, pues a final de cuentas lo que se busca en la literatura, ¿no? Entonces, crear como que todas estas experiencias, estas narraciones a partir de uno mismo, de los espacios que maneja, de los espacios que caminan muchas más personas, hay una experiencia bastante compleja en saber hasta dónde marcar tus límites, por ejemplo. Creo que una de las cosas que más me interesan sobre las historias personales que se convierten en literatura tiene que ver con hasta dónde el autor dijo, ok, esto es lo que yo quiero tratar, ¿no? O sea, cuál es la honestidad del autor en ese sentido, cuál es la responsabilidad que tiene consigo mismo, con las personas que aparecen. Puede no tener una responsabilidad, puede darles en la madre, o al contrario, puede decir, güey, bueno, no quiero hacerle daño, voy a censurar aquí chilladeras, todo ese tipo de cosas. Pero estas experiencias que al final de cuentas a mí me sirven, digamos, como para malear, son también mis materiales que tengo que utilizar para hacer mis trabajos. Entonces, son arcilla que debo de tomar para moldear una historia que atrapa a mi lector y que le diga, güey, sí soy yo, pero no soy yo. Y ya, eso es como lo que tenía que decir. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Silvia, Julián, Seminario en Panamá. Bueno, pues realmente yo los objetos que utilizo en relación a tu pregunta es que a raíz de este curso de historias residuales muy interesante que tomamos con Julián, pues adquirí nuevas herramientas para la escritura. Considero que la escritura puede ser creada a partir de objetos, del lenguaje residual, de la memoria de ese lenguaje residual que tenemos de las personas que hemos amado, de los libros que hemos leído, la música que nos gusta, todo lo que hemos visto, todas nuestras experiencias sensoriales. Y a partir de ahí pues me gusta observar todo lo que está a mi alrededor. Me fascina observar a las personas, sus manos, sus pies, los zapatos, tomar mucha fotografía de la naturaleza y a partir de ahí crear de un detalle a lo mejor que no tiene importancia, crear algún texto, sea poesía o un cuento, o también a veces como volver a esa etapa de cómo vemos cuando somos niños, que es una etapa muy creativa y muy imaginativa, y a partir de ahí pues es como trato, y digo trato porque me falta muchísimo, trato de escribir o trato de crear algo. Ahorita estoy trabajando con una historia de mi abuela, a partir de ciertos objetos que quedaron ahí rezagados después de que murió, y pues a mí me dieron la consigna de ir a revisar unas cajas que nadie quiso revisar entre los 670 parientes directos. Entonces me puse a escuchar y encontré cartas, y encontré tarjetas, muchos encajes, porque era una persona que cosía la máquina. Entonces a partir de ahí todos los objetos te van diciendo algo, tienen una historia, tienen un contexto específico. Ayer leía un artículo que compartió Penélope de Cristina Rivera Garza en relación a un libro reciente que acaba de hacer sobre su hermana Liliana. Y en este libro ella habla precisamente de esto, de los no originales, así le llaman.
porque ella dice que ya todo está escrito sobre la tierra, que lo que hacemos es retomar esas palabras dichas en libros, en música, en refranes, simplemente al estar viendo en la calle las conversaciones, y al retomarlos le damos otro sentido, al contextualizarlos diferente o al plantearlos en un género distinto, o simplemente desde la voz de un escritor diferente le vamos dando otro sentido, otro punto de vista. Y ella habla de esto, que encontró también una carta de su hermana, que la abrió 30 años después, y entonces empieza a encontrar cartas, el boleto del cine, del concierto, de todo lo que vive una persona en cierta edad, y lo retoma como esta historia residual y menciona: cada objeto me va diciendo algo, me va mostrando cierta textura, cierto color, cierta idea, o voy incluyendo, voy como tratando de obtener una historia a partir de objetos que no tienen relación. Y yo creo que eso es muy interesante, tratar de encontrarle relación a cosas que ni siquiera la tienen en la vida real. Entonces, pues básicamente eso es lo que intento hacer, y yo lo que utilizo aparte del lenguaje pues es la fotografía, lecturas de otros autores. Me pasa muy frecuentemente que cuando intento escribir poesía estoy en ese momento leyendo narrativa, y que cuando quiero escribir narrativa resulta que estoy leyendo poesía. O sea, sin embargo es muy curioso porque se me estimula como que otro género. Y aparte de la fotografía, pues es la observación de la naturaleza también, y el lenguaje oral, el inmediato, el imaginario colectivo que tenemos. Y pues básicamente eso es lo que utilizo, mi alimento para la escritura. Voy a responder y no. Yo a mediados de los 70 también encontré una caja, pero era la obra de Borges, es decir, me di cuenta, sí, no, es que la obra de Borges esta es una canallada. Si ustedes se acuerdan o si no revisan, la década de los 70 fue la década de Borges, es decir, Borges cada 2-3 años publicaba un libro y otro libro de poemas. Y digamos que para los 80 se decía que Borges ya había escrito todo, que ya se podía morir, ¿no? Okay. Y en la jornada aparecieron unas cartas que le mandaba Borges a Bioy Casares, donde le confesaba que estaba enamorado, o sea que se había enamorado, claro, bien María Kodama, ¿no? Que además hay una fotografía donde está Borges jugando con el padre de María Kodama, ajedrez, y María Kodama, que es una niña, sentada a un lado del padre, ¿no? Pero él dice: me enamoré. Ok. ¿Qué salió de eso? Salieron 2 libros bellísimos, La cifra y los conjurados, que nadie se los esperaba ya, porque Borges ya había escrito todo, ¿no? Con verso largo, porque el tipo ya estaba ciego y dictaba, y en uno de esos 2 libros, no recuerdo, no quiero mentir, si Los cifra o Los conjurados, hay una de las más bellas dedicatorias que me ha tocado leer, que lo hace Borges a María Kodama. Ese es un dato. Otro, acuérdense de la definición de poesía de Borges, que la poesía es algo tan inasible y tan real como el sabor de una fruta o la proximidad de una mujer, por ejemplo, ¿no? Dice Borges. Otro, en un poema de Borges hay un verso, 2 versos muy bellos que dice: el amor hace que veamos al otro como la divinidad nos ve. ¿Quién escribe eso, no? Y para rematar, ya de favor que se pase, El oro de los tigres, el poema de Borges, donde dice que bueno, que el amarillo nunca lo abandonó, que vio el tigre de Blake, que no sé qué cosa, etcétera, y termina diciendo: pero lo que extrañan mis manos es el oro de tus cabellos. Entonces yo, si no sabía del amor Borges, pues quién sabe, ¿no? Bueno, okay. Bueno, para
Sí, los aplausos. Sí, va a haber aplausos. Bueno, y yo quisiera, pues, para, digamos que entrar en materia, empezar la lectura y a partir de ahí hacer la siguiente ronda de preguntas. Y pues empecemos con Cris, ahí tienes lo que vas a leer para ya... Pues sí. Pues bueno. Déjame, te voy pasando el micrófono. Creo que mejor lo hacemos. En ese momento estaba, bueno, sigo muy clavado con la lectura de Richard Brautigan y nació esta microficción que me he dado cuenta que el texto exige todavía un trabajo más largo, pero hasta donde está me gustó. Entonces los voy a leer y ahorita les leo uno más largo. Se llama Richard Brautigan y dice: el día que Richard Brautigan cumplió 27 años, despertó decidido a volarse la tapa de los sesos. Así que se levantó de su cama y dejó las sábanas extendidas. Se vistió con sus vaqueros rotos, se puso una playera blanca y sobre ella una camisa roja de cuadros oscuros. Se calzó las botas y se miró al espejo. Se alisó el tupido bigote que crecía desmesurado sobre su rostro, el de un joven que abandona la juventud, y se cimbró el sombrero. Se diría que ocultó su enredada melena con el pudor del viejo que ya no puede darse el lujo de ser desaliñado. Llegó a la cocina y se lavó los dientes con un trago de whisky barato y se curó las heridas que se provocó la noche anterior. Salió al pórtico de su cabaña en Idaho y miró la pradera. El viento fresco lo golpeó en el rostro y le sacó un bufido que se condensó en el aire. ¡Santa mierda de Dios con este cumpleaños!, se dijo para sus adentros y regresó a su casa. Entonces digo, ahí está en proceso, ahora me doy cuenta. Pero pues ahí está. El otro es un cuento que también, hablando sobre sus experiencias, por ejemplo, me pasa un poco como con Julio. Yo no soy un fanático de los deportes, soy malísimo y no me agrada. Este cuento lo escribí una vez que fui con unos amigos a un partido de béisbol, mi primer partido de béisbol de hecho. Entonces a partir de ahí me nació las ganas de escribir algo. Se llama Fugacidad de bolas rápidas. Empieza con un epígrafe que dice: hay tres tipos de jugadores de béisbol: los que hacen que pasen las cosas, los que ven qué sucede y aquellos que se preguntan qué sucedió. Tom La Sorda. Es la última entrada y el juego no se ve bien para los dinosaurios rojos de Rincón Colorado, dice la voz del locutor oculto en la cabina por encima de las gradas. En la enorme pantalla del estadio, el diamante se mira verde y húmedo, territorio pantanoso. Es juego de septiembre, mes en el que la lluvia es imbatible, igual que los vineros de San Juan de la Vaquería de esa temporada. Las palabras llegan a los oídos de Luis, quien sujeta fuerte su cerveza y suda por el bochorno que vive la ciudad. En su vaso destellan reflejos de las lámparas del estadio. Su cuello se arquea para beber el líquido ámbar. Traga y su mirada regresa a observar el juego. Los dedos aprietan el plástico del recipiente, su ceño se frunce y el estómago se le hace un costal de box cada vez que mira los números que pesan sobre su equipo. A su lado está Daniela, su novia, quien lo mira con ojos cansados por la desvelada de la noche anterior. Piensa en sus cuerpos mojados y juntos, un partido que terminó en victoria para él. Toma valor, sostiene la respiración un momento y se decide hablarle. No sé qué hacer por lo que te dije el otro día, ¿te acuerdas? Pero como siempre, Luis está más concentrado en la bola blanca y el jugador al bat que golpea, confiado, las horas de sus tachones enlodados, un beso entre madera, tierra y plástico. Termina el ritual y pisotea fuerte sobre la almohadilla blanca. Espérate, porfa, te aseguro que da jonrón, contesta con una mirada veloz que regresa de nuevo al pasto. Sus pupilas se clavan en los jugadores que reciben inermes los golpes de lluvia. Daniela gira los ojos y regresa a la pantalla de su celular. Primer strike para rojinegro, lo hace otra vez, está cazando pájaros y viene a jugar. Respeta al comentarista. La bola fue lanzada como un cohete y el número 8 abanicó, movimiento que no se podía permitir. Pinche madre, ¿ya viste? Falló, murmura Luis apretando el vaso. Daniela no escucha pero responde, es lo que siempre hace. Vuelve al celular y teclea con fuerza. Hasta que un estruendoso grito se mezcla con un trueno lejano y la saca de su trance de furia. Intenta acomodarse en la silla que lastima su espalda y su mirada se pierde entre el mar de cabezas. Busca un camino y apunta hacia la grada de atrás, donde se clava en un bebedor que presidente el ataque visual, lo regresa con una sonrisa fugaz y escupe una semilla al suelo. La cámara de la pantalla gigante enfoca al jugador adversario, recorre de pies a cabeza la enorme figura que se yergue como un pital de béisbol frente a la tímida mirada de Luis. Pantalón blanco y casaca negra. En su cabeza, un sombrero negro figura en relieve sobre su cachucha y una sonrisa confiada se dibuja en su cara. Tras su cuerpo, una pelota gira entre sus dedos y se prepara para hacer el lanzamiento. Asienta con la cabeza, gira su cuerpo, se tensan los músculos del antebrazo y Daniela se levanta de la silla y Luis se queda solo. Únicamente lo acompañan las voces fantasma que gritan dentro del estadio. Cientos de personas anónimas que también sienten punzadas en el estómago por imaginar el siguiente movimiento de su bateador. Un dolor comunitario por la emoción pesimista de la derrota.
Sus manos se levantan hacia su cabeza, se quita la cachucha rojiza con el cráneo de un T-Rex estampado al frente, se peina el cabello ralo y vuelve a ponérselo. Ignora que su novia ya no está. En la televisión, el 8, de nuevo, cortó el aire. El pasillo que lleva hacia los baños es ancho y mal iluminado. Las luces del estadio se difuminan entre las sombras de la grotesca boca de concreto que se traga Daniela. Los gritos se ahogan en las paredes. Sus pasos son lentos y tímidos, como los del jugador que debe batear y sabe que todo el futuro de la temporada depende de él. La cerveza que se tomó hicieron efecto. Pinche Luis, piensa. Ya sabe que no me gustan estas chingaderas. No sé por qué me traje. No sé por qué vine, se dice para sus adentros. Sus zapatos flaquean en el suelo, sonido que imita el de la lluvia que riega el diamante. El bulto de tierra al centro del estadio siente el peso del número 3 de los mineros. Su cara niega y luego asiente ante las indicaciones del umpire. Masca el tabaco y lo escupe. Un rastro de baba escurre por el labio y baja hasta la barbilla. Se limpia la saliva con el antebrazo derecho, que termina en una manopla enorme de cuero y tela. Sonríe y mira a su contrincante. Hay tensión en el ambiente, señores. Es la decisiva. Última oportunidad para que los enchilados conecten algo y eviten la extinción. Escupa una voz ahogada por los gritos emocionados de la barra encendida y alcoholizada que entonan los versos de su himno. Soy T-Rex, y el tiempo puede negar que soy el rey. Soy T-Rex, y el tiempo puede negar que soy el rey. La atmósfera se electrifica y los vellos de Luis se erizan. Su piel resiente el calor que intenta ahogar con la cerveza tibia que traga con avidez. Cuando Daniela sale del baño, una figura la ataca. Un sombrero negro y una sonrisa confiada le preguntan su nombre. Lo ignora y camina. El número 8 gira su cuello y aprieta el mango del bar. Sus dedos rodean la madera endurecida del instrumento y apunta su mirada al lado izquierdo del diamante. Se clava en el jugador que intenta robar la tercera base. Traga saliva y espera la salida de la bala de vaquero que, frente a él, se mantiene hierático, poderoso, sin intimidarse. Asiente otra vez y glofea. Te vi con tu vato, es rojo, van a perder, le comenta. ¿Te gusta el base? Soy amigo del pitcher. El que avienta la pelota, agrega. Ya sé lo que es un pitcher, güey. El hermano de mi novio juega con los perdedores y me está esperando. Contesta Daniela desviando la mirada y estirándose la blusa a la altura de las nalgas. El corazón del dinosaurio late envalentonado por el grito de guerra. La emoción se transforma en euforia y se concentra en el lanzamiento del asteroide que le dará la muerte o la negación que le dará la victoria. Su mirada se clava en el vaquero que gira su cuerpo y reúne en cada fibra muscular la potencia de un arma de fuego. Se concentra en las venas de sus brazos que hierven con el combustible que arroja un bólido disparado a 100 km por hora. No está esperándote, vengo de ahí. ¿Estaba atrás? ¿No me viste? Yo creo que sí. En la duración de un abrir y cerrar de ojos, en lo que duró el resoplido de las narices del reptil, mira cómo el cuerpo del pitcher se empuja hacia adelante y el brazo cuelga centímetros del suelo. Su cachucha casi cae ante la fuerza que irradia su cuerpo y su pierna se eleva hacia el cielo, que la recibe con gotas de lluvia. La cara debajo del sombrero sonríe nuevamente y escupe una cáscara de semilla. Una mano baja su entrepierna y se acomoda los huevos apretados por el pantalón. La enorme villa de su cinturón refleja la luz que ilumina el diamante. Sus botas taconean en el piso y se adelantan la figura delgada de Daniela. La toma fuerte del brazo y se acerca a ella. Luis se tensa y lleva su mano a la boca. La aprieta con sus dedos gruesos cortados en la maquila industrial. En el pasillo oscuro, Daniela forcetea e intenta evadir la mirada penetrante que está debajo del sombrero. Intenta alejarse, pero es detenida. Siente que la fuerza del brazo que la sostiene es implacable. Intenta robar espacio para iniciar su carrera hacia la grada, pero los dedos están clavados en su piel. La luz de una farola proyecta sobre la pared del pasillo a dos sombras que pelean y niegan lo que todos en las gradas han esperado. Afuera el grito de emoción de una de las hinchas explota ante la humillación del equipo contrario. Unas cervezas se levantan en símbolo de admiración, mientras otras son finiquitadas de un solo trago para eliminar el sabor de la derrota. Un trago más amargo que la cebada. Las luces se enfocan en el número 3 de San Juan de la Vaquería, que levanta los brazos en el centro del diamante. Mientras, en las gradas, la mano de Luis se deja caer vencida en su silla. Aprieta sus dedos esperando buscar otra mano en la cual encontrar consuelo, pero no siente nada. Bueno, pues ya ven que estoy trabajando un poco lo de historias residuales y también el tema de la maternidad. Entonces traigo dos textos. Uno es, los dos son poemas. Uno es a raíz de muchas lecturas del trabajo de Luis Alberto Arellano, que me encanta su poesía, me fascina, no logro entender
cómo lo hacía. Es una cosa que para mí es maravillosa y misteriosa al mismo tiempo. Y bueno, es como en parte, aunque no tiene que ver con él, pero es como un pequeño homenaje. Y el segundo es un texto que he venido trabajando. Cuando estaba embarazada llevé un diario para cada uno de mis hijos y entonces ahí les iba contando de qué tamaño eran y cómo iban creciendo y todas las impresiones que tenía de que me da náuseas y tengo miedo y cosas así. Entonces es un pequeño fragmento en el que estoy utilizando esos diarios de ellos dos y aparte un texto adicional en el que voy viendo, reconociéndome en la historia propia vital de mi madre, que son como dos etapas muy diferentes y que generalmente cuando uno ya está en una edad un poco más madura es cuando empiezas a ver a los padres diferentes, porque son como etapas, ¿no? Al inicio en la niñez los admiras y son tus dioses y demás, luego vas creciendo en la adolescencia, pues es el rechazo porque estás haciendo tu identidad personal, pero luego cuando te conviertes en padre te empiezan a caer muchos veintes y a comprender cosas que antes pues no comprendía, que resto, que hacen ridículas y demás. Ojalá les guste. Intrauterinos. Lo dulce me viene del lado materno y de todas esas tardes en que quebramos nueces con una piedra, de los días de campo bajo el nogal y un cielo de poco antes, cuando desnuda me acurrucaba dentro de tu cuerpo desnudo y escuchaba desde el tibio interior tu latido. Con el resto de las cosas tengo problemas. Le temo al olvido absoluto del lenguaje materno. Vocalizo los sonidos en un intento fallido por retenerlos. En la memoria auditiva visualizo la palabra, tu voz diciendo mi nombre hasta que brilla petrificada en abrazo. Le temo al abandono de las tenues visiones y me apego a la vida coloreando con hilo el pecho de un petirrojo que me mira con su ojo inmóvil desde la tela donde está cautivo. La palabra desintegra. Ahí me quedo. Y el otro poema es este que les digo, que es basado en los diarios. Estoy deshuesándolo todo. Le hablo a la carne, le toco un blues, al marmoleo entrecot de las costillas, langostas, quiero ostras, un caparazón de erizo de mar. Estoy deshuesándolo todo, juntando las astillas en la palma de la mano. Antes del embarazo, poco antes del nacimiento, toda niña porta 6.8 millones de óvulos. Al nacer porta 400.000. Ahora comprendo cómo la asediaba la sordera, su comportamiento errático, obligada a aislarse. Primera, segunda y tercera semanas. ¿Qué tamaño tiene usted? Tengo los huesos pequeños, peso 49 kilos. Mido 1,65, 35 años. La cabeza del bebé tiene el tamaño de una cabeza de alfiler. No recuerdo su tipo de sangre. RH negativo. Le inyectaron la gamma-globulina antes de que yo naciera, me contó. Solo la calma de su voz cuando dice mi nombre, el temblor de sus manos intentando alcanzarme mantequilla para un pan tostado. Cuarta semana, 7 de junio de 2004. El bebé mide la mitad de la letra minúscula de esta frase.
su empática prudencia, su pensamiento libélula que intenta cabalgar la pierna paquiderme que le obsequió el Parkinson. Quinta semana, 14 de junio de 2004. El uso de aspartame puede provocar retraso mental o desarrollo retardado al bebé. Reviso minuciosamente cada etiqueta. Decido alimentarme de productos frescos. ¿Por qué tienes mi nombre escrito en la palma de la mano? Algunas madres olvidan las palabras para nombrar a sus pequeños. Sexta semana, 21 de junio de 2004. Tengo un caballito de mar dentro de mí. Y esto es una parte de ese texto que estoy trabajando. Yo quisiera leerles 3 textos. Uno en realidad, bueno, es mío y no es mío, porque es una traducción de una poeta norteamericana, Lorraine Niedecker, que hace una poeta española, pero que va acompañada de una prosa que podría ser algo que se pareciera remotamente a un ensayo. Está en la memoria y a su vez está en este libro, Los secretos en Garces. Villa Diodati aparece en la historia de la literatura. Se constelan sus protagonistas y sus obras brillan. La mayoría llegó esa noche con un acervo que ya los presentaba, pero otros habrían de partir precisamente de esa línea. Me recuerdo de niño oyendo historias que me desasosegaban, hechizándome con sus oscuros tentáculos. Cuentos, historias y leyendas. Habitaciones donde nos reuníamos a contar pesadillas soñadas o por soñar. Programas televisivos, películas que se veían desde la distancia de los cojines o desde la algazara de un público aterrado y nervioso. Historias que no nos dejaban dormir. Un universo que luego reencontraría en una colección de genio como es Corazón Doble de Marcel Schwob. Me doy cuenta que pertenezco a una generación pregótica y dark. Yo no lo sabía. Pensaba que era parte de los plurales reinos de la infancia. Esta, la mía, transcurrió durante la segunda mitad del siglo XX y mis héroes y monstruos fueron los de la Guerra Fría. Sin embargo, si pongo atención, hay un siglo XIX que se me insinúa permanentemente desde el brillo de sus espejuelos y bajo el ala de su sombrero en este mórbido inicio del XXI. ¿Cuánto no agradecer a Mary Shelley y al Dr. Polidori, tutores de un abigarrado imaginario, un profuso imaginario repleto de vida? La poeta Lorraine Niedecker, en traducción de Natalia Carvajosa, deja caer una piedra sobre el estanque. ¿Quién fue Mary Shelley? ¿Cuál era su apellido de soltera? Se fugó con el tal Shelley a lomos de un burro hasta tener que llevar el burro a cuestas. Mary creó a Frankenstein, su ojo amarillo, antes de morir su esposo ahogado. Creó las noches de monstruos. Tras Byron, Shelley charlaba hasta agotar mecha y cabo. ¿Quién fue Mary Shelley? Leía en griego e italiano,
dio a luz un hijo que murió y luego otro hijo que también murió. Nace y crece en un lugar muy apartado. Los pantanos y las crecidas del río son parte esencial del día a día. La madre entra en depresión y paulatinamente va perdiendo el oído. El padre se aficiona a la bebida y decide llevar e instalar a su amante a unos metros de la casa familiar. Los desplazamientos, los viajes, a la manera de Emily Dickinson y Edith Sodergran, no pierden de vista la cerca de la casa. La joven se entrega a la escritura, nunca la abandonará y viaja a Nueva York, donde se relaciona con algunos de los principales poetas de su generación. Se embaraza, pero su amante, un joven poeta de prestigio, le pide que aborte y ella accede. Después, él se casa y tiene un hijo. Ella volcará su cariño a ese hijo que pudo ser el suyo, pero no lo fue. Le escribe una colección de poemas que la pareja, los padres del niño, le impiden publicar. Ella regresa, pero en realidad nunca ha salido de sus pantanos, de esas crecidas que la van acompañando con su humor y fuerza. Se emplea en lo que puede y estos trabajos terminan por borrar su huella del mundillo literario. Se casa buscando compañía. El amor es otra esfera que ella vuelca principalmente en su escritura. Su marido nada tiene que ver con el medio literario. La quiere y acompaña. Su obra se publica a cuentagotas, pero los lectores, sus pocos lectores, le son fieles. La vida termina donde inició, pero la obra se abre paso. No es muy conocida, pero tampoco desconocida. Un agente fronterizo entre Canadá y los Estados Unidos interroga a una poeta mexicana que ingresa al país. Y en ese interrogatorio descubren que comparten su interés y admiración por la obra de Lorraine Niedecker. Yo pienso en El Paso, en una cafetería de un hotel de 3 estrellas, donde se ofrece la cena a los invitados al coloquio de mexicanistas. En la plática de sobremesa aparece una mujer rubia, alta y avejentada, cuya historia descansa en 2 o 3 capítulos, donde apareció de guardia en la telenovela General Hospital, que acompañó mi infancia como un río lejano que alcanzaba a percibir cuando mi abuela, por las tardes, renunciaba a la siesta y encendía el televisor. Wisconsin y una fotografía en la solapa de un libro de una Lorraine Niedecker con lentes, cabello corto, reloj de pulsera, blusa listada con un río detrás. Ve a otra parte, a una aduana entre Canadá y los Estados Unidos, donde un guardia de frontera y una poeta mexicana sellan una complicidad que hoy evoco aquí. El segundo texto se desprende Cuento de invierno. Debería escribir que ayer, sobre la peligrosa superficie de mi cama, con la lámpara del buró encendida y la luz de la recámara apagada, terminé mi relectura de Frankenstein de Mary Shelley. Walton no es un protagonista, apenas un fracasado que debe abandonar sus sueños y regresar a Inglaterra al lado de su hermana. Un hombre en voz baja, alguien que quiso distinguirse, salir de casa, traspasar la puerta del jardín y aventurarse por caminos remotos.
Quería inaugurar una ruta comercial, un atajo en línea recta. Primero fueron sus cartas, después las páginas de un diario y lo blanco del paisaje, el frío tan intenso, la desolación por dentro y por fuera. Añoraba a su hermana, pero se alejó de ella. Algo, como una vaga corazonada, lo impulsaba. No pasó un día sin que le escribiera una carta. Las cartas, en aquella lejanía, se acumulaban sobre su escritorio. En medio de la nada, rodeado por una tripulación cada vez más nerviosa, echó en falta la presencia de un amigo. Pero en aquellas vastedades, solo cantadas por los poetas escandinavos, toparse con alguien era lo más improbable y remoto que la vida le podía ofrecer. Primero, a lo lejos, creyó distinguir un trineo tirado por perros. El conductor, pese a la distancia, se avisoraba como un ser descomunal. Pronto lo perdió de vista. A los pocos minutos dieron con un náufrago cuya frialdad y corrección los desconcertó. Pero él, así lo escribe en una carta dirigida a su hermana, había encontrado un amigo. Todo esto está narrado de manera magistral en la novela de Mary Shelley. De hecho, con este extraño acontecimiento finaliza la primera parte y se inaugura el segundo bloque de la novela. Walton y su hermana desaparecen de la historia. Dejamos ese blanco escenario y recorremos los escarpados territorios de la culpa y del remordimiento. En las últimas páginas reaparece Robert Walton y con él esa fragilidad que lo expone, que le da un lugar sumamente breve en la historia. Ha fracasado. Su viaje, su gran aventura ha concluido. Su amigo se muere y su destino es volver a Inglaterra al lado de su hermana. Sin embargo, inesperadamente, aunque ya lo intuíamos, se hace presente la criatura y la vida. En realidad, la autora del libro le ofrece una última oportunidad. Víctor le había pedido que concluyera su venganza, que se asegurara de eliminar al monstruo causante de su infortunio, que no lo escuchara, que se alejara de su elocuencia y seducción. Pero Walton, Robert Walton, hermano de Margaret, no puede dejar de ser quien es, un personaje de reparto, un comerciante que ha fracasado, un escritor de cartas que no salen de su camarote, el autor de un diario que está condenado a permanecer al fondo de una gaveta. La tripulación lo obliga a regresar. Su hermana lo aguarda en algún lugar de la campiña inglesa, en una casona que poco a poco se irá derrumbando hasta desaparecer del paisaje. Ha muerto su amigo, su único amigo. Y el monstruo, ante el cadáver de su criador, ha proferido un monólogo en la más alta tesitura de la tradición isabelina. La novela concluye. Shelley, la pareja de Mary, morirá a los 25 años. Ella seguirá escribiendo, pero poco a poco, como la casona rural de los Walton, se irá perdiendo entre los días y los años. En cambio, Robert Walton permanecerá ante la ventana de su camarote mientras el monstruo, su última oportunidad de hacer algo en la vida, se pierde entre los blancos hielos de la memoria. Y el tercer texto y último. Álbum de familia. Hay noticias que no imaginamos.
que ni siquiera se encuentran en la pecera sobre el mueble de la sala frente a nosotros. Ahora sé, por ejemplo, que la emperatriz Carlota murió en 1927, un año después de Rilke. También sé que el emperador Leopoldo II de Bélgica, de quien se han retirado sus estatuas, era su hermano y que tal vez influyó para que Carlota se casara con Maximiliano, a su vez hermano menor del emperador Francisco José, bajo la condición de bienes separados. Maximiliano era un joven inquieto, enamoradizo y curioso, con un futuro sumamente incierto. En cambio, Rilke decidió casarse con un artista que, para su mala fortuna, ya estaba comprometida. Pero su hermana no, ella estaba disponible. También se trataba de una joven artista que había vivido y seguía viviendo una historia sentimental con otra artista que también se casó, pero murió de parto. Todo esto lo sé por un espléndido poema de Adrián Rich. Me llama la atención que yo sepa todo esto que puedo complementar en las novelas de Joseph Conrad y de Mario Vargas Llosa. Yo nací en la segunda mitad del siglo XX y sé realmente muy poco de mi historia familiar. Los datos de mis antepasados se me confunden en casas que ya no me pertenecen. Recámaras, salas y cocinas, cuartos de baño, lavanderías, patios y zaguanes, porches y pasillos que solo habitan en los laberintos cada vez más estrechos de mi memoria. Cuando salí de casa, mis hermanos eran unos niños, mis padres muy jóvenes y mis abuelos dos referentes que se perdían en un paisaje lleno de árboles y viento. Las vacas y los borregos ya habían desaparecido. Rilke escribió sus elegías y sonetos y murió de leucemia, víctima del pinchazo de una rosa. Paula, la amiga de la joven que fue esposa del poeta, se desangró durante el parto. La esposa de Rainer, Clara, se encargó de la crianza de su hija Ruth. Carlota murió sola y demente, alejada de todos, olvidada por todos. Maximiliano siguió viajando, se vio emperador de México, luchó contra Juárez y fue fusilado en el Cerro de las Campanas, a las afueras de Querétaro. Leopoldo II, el emperador de Bélgica, es retirado de las plazas y de la historia políticamente correcta que hoy impera. Pero su maldad la podemos conocer en la literatura de un polaco que decidió escribir en inglés y de un peruano que al perder las elecciones presidenciales decidió hacerse súbdito español. Las desventuras de Paula y Clara están espléndidamente narradas en un poema de Adrián Rich que ayer leí y hoy por la mañana comenté con Gabriela, ella en Querétaro, yo en Monterrey, donde Juárez redactó su respuesta y aclaró su voluntad política al emperador Maximiliano I. Es mucha la información que tengo. También sé que llegarás el próximo lunes por la mañana. Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano, fue asesinado y el imperio austrohúngaro desapareció. Lo que emergió fue la memoria de un poema que exaltaba una derrota, una patria celeste y una sed de venganza que años después conoceríamos bajo el nombre de la Guerra de los Balcanes. De Sisi, la mujer de Francisco José, se hizo una película que protagonizó Romy Schneider. Romy Schneider fue hallada muerta en su departamento en París a la edad de 43 años.
Esto sucedió a principios de los 80, un año antes de que naciera mi hijo José Pablo. Sisi, la emperatriz Isabel de Baviera y reina de Hungría, murió en un atentado que se llevó a cabo en 1898. Cuando esta tragedia ocurrió, todos los personajes del poema, incluyendo a mi abuelo materno, estaban con vida o años después habrían de nacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la lectura y bueno, yo quisiera aprovechar para hacer la última pregunta antes de pasar a los comentarios del público, que es sobre algo que hemos estado platicando en estos 2 días, de esta como diferencia entre la escritura que hacemos en nuestra casa, con nuestras cosas, después que se convirtió en lectura virtual. Creo que varios hemos participado en distintas mesas virtuales y que bueno, ahora retomamos en este tipo de encuentro que es presencial. Ayer hablaba con Laura Luz y me decía que no había leído en público en 2 años y bueno, es que la pandemia ha durado más de año y medio. Yo quisiera preguntarles cómo ha sido para ustedes este doble proceso, escritura, y cómo la escritura se transforma a medida que la leemos en público. Creo que hemos tenido muchas experiencias de eso aquí, ¿no? De que yo conozco bien los poemas de Julio Mejía, pero cuando lo lee aquí ya siento que estoy en un stand-up performance y eso me parece muy divertido y muy vital de la literatura, su poder de transformación cuando se lee en voz alta. Entonces quisiera que me hablaran de esto y empezamos por Cris, Elena y cerramos con José Javier. Bueno, ¿cómo ha sido? Yo creo que siempre es una experiencia bastante extraña, digo. Yo soy muy malo hablando en público, soy muy malo comunicándome con las personas en general. Entonces, digo, siempre se me hace difícil, ¿no? Siempre hay como que ese nervio y pensar que la otra gente está ahí como que observando. Es bastante raro. Digo, y es bastante contradictorio porque cuando hablo en público me encanta traer un sombrero que evita que pase desapercibido, ¿no? Pero por ejemplo, es una de esas cosas como con los objetos, ¿no? Yo sí creo en esa idea de que el sombrero te da poder. Entonces, por eso me lo pongo para poder conversar con ustedes. De otra forma no estaría aquí. En cuanto a la lectura, digo, creo que me gusta esa idea, por ejemplo, que dice Michel Tournier en su ensayo de el vampiro, creo que se llama así. Que dice, por ejemplo, que un libro se va nutriendo las lecturas de los otros, ¿no? O sea, un libro es una parte que está escrita, pero la otra parte la va complementando el lector. Y creo que cuando se hace una lectura presencial en voz alta, existe este intercambio y también esta idea de acrecentar esos textos, esas ideas que uno pensó, y que el otro va a nutrir con su propia interpretación, con su propia forma de ver el mundo y con su propia forma de juzgar también el trabajo, el oficio que se ha invertido en la literatura o en el trabajo literario. Me resulta bastante interesante, por ejemplo, porque de un tiempo para acá he estado muy clavado con el ensayo, he estado leyéndolo, me ha interesado bastante, y como dije ahorita, tomé un taller precisamente por eso, porque me gusta el aspecto, el tono conversacional que tiene ¿no? Este tono de mostrar una serie de ideas, una serie de interpretaciones, de una correlación, de la construcción de estructuras alrededor del mundo, para que la otra persona que lea esos ensayos pueda también crear estructuras o romperlas o convertirlas en otra cosa, ¿no? Me gusta bastante estar aquí ahorita porque a fin de cuentas estoy entre amigos, sé que no hay muchas personas fuera del círculo que ya manejaba, entonces eso está bastante padre y me aliviana bastantes cosas. Pero por otra parte, tampoco es como que haya leído mucho en público antes, pero me ha ayudado, por ejemplo, mi trabajo periodístico, a saber desenvolverme con el otro, y a partir de ahí, digo, tengo que entrevistar a muchos escritores, pero también por mi trabajo. Entonces, creo que en ese sentido, esa conversación ha existido para mí en
la pandemia misma, ¿no? O sea, he tenido que hablar, he tenido que interpretar los textos que han escrito otros, he tenido que conversar con ellos, y siempre es algo enriquecedor y siempre es algo bastante rico de sentir, porque al final de cuentas, si un libro no se lee, si un libro no se comparte, si un texto no hace eso, es un texto muerto, ¿no? Es algo que está ahí, aunque Michel Tournier dice también que un libro que no se publica es quizá la mejor forma de escribir un libro, que no se lance, pero al final de cuentas, como dice también, es un vampiro que va nutriéndose de los otros, y espero que los que estemos aquí les hayamos chupado tantita sangre y ustedes mismos se conviertan en vampiros para chuparle la sangre a otros. Y ya es todo lo que yo creo. Pues, ¿qué les puedo decir? También sí, soy de las personas que me apena muchísimo hablar en público. Y sobre todo lo comentaba ahorita con Penélope, pocas personas saben, pero yo he estado perdiendo el oído, ya ahorita casi no oigo, entonces, pero sí escucho y me gusta mucho escuchar conversaciones ajenas, entonces con estar viendo los labios, puedo estar viendo lo que está diciendo la gente, entonces tengo que hacer como una doble lectura siempre de, bueno, observar y como sensibilizarme, y bueno, eso me pone un poco aprensiva, pero disfruto mucho la lectura, y creo también que no es solo la lectura, sino que también es como un intercambio interpersonal de emociones, de ideas, de formas de pensar, de diferentes ideas en relación a la literatura, y eso me gusta muchísimo. Más que leer, me gusta escucharlos, escuchar a los demás, y lo disfruto mucho. Ahora con todos los Zooms y todo eso que hay, al principio pensé que iba a ser muy frustrante para mí, porque dije, ¿cómo voy a entender si no escucho? Pero resulta que me pongo unos audífonos directo en el oído y escucho perfectamente, como si no tuviera ningún problema. Ya hace tiempo que debería más bien usar aparato auditivo, pero siempre lo tengo en un cajón, porque es como, no sé si me ha pasado ese duelo de, bueno, ya perdiste el oído, tienes que usarlo, o es como una muleta, o aprender a usar lentes o eso. Digo, no me choca, ya mejor leo los labios y ya. Y no, disfruto muchísimo, no tanto, no me gusta mucho estar ante las pantallas, prefiero, pues yo creo que igual que todos, la relación interpersonal, que es insustituible. Y pero bueno, pues ahorita tenemos que combinar, ¿verdad? La parte virtual y la parte presencial. Y pues nada más. Termino con Borges, obviamente. Sí, no, es que no, esas cosas. Miren, lo de una lectura presencial, estar ante un público, leer o escuchar, formar parte de un público, creo que es muy rico, es muy bello, entendido como, pues sí, como un suceso, es algo que se da, que ya no se va a repetir. Es una ejecución, o sea, de pronto alguien puede leer muy bien, o sea, es su noche, está maravilloso, y puede alguien leer que uno dice, pero qué bárbaro, pero qué manera de quebrar el texto, ¿no? Y el texto puede ser muy bueno, pero la lectura fue malísima. También puede pasar al contrario, que la ejecución sea una maravilla y el texto en la soledad de la casa, digo, no, híjole, qué cosa, ¿no? Entonces, es un accidente, o sea, es algo que pasa. Pienso, por ejemplo, en ciertos poetas brasileños, que ellos escriben ya pensando en que va a haber una melodía. O sea, no es un poema que se pensó para una página, una caja de un libro, luego llega un músico y lo toma, no, sino que trabajaron juntos, y quizá eso le da otra dimensión, como podría ser pensar en textos que solamente van a ser leídos, ¿no? Podría ser, no sé, ¿no? Bueno,
Y ahora con aquello de Borges, pero voy a usar a un gran escritor, a otro gran escritor, que es Thomas Mann. Hay un ensayo muy bello, a mí me gusta mucho, de Patrick Süskind, que es el autor del Perfume. El ensayo se llama Del amor y la muerte, y en la primera parte habla, nunca dice el nombre de Thomas Mann, dice, ¿cómo es posible que quizá las mejores páginas sobre el amor en la literatura alemana las escribió alguien que nunca se atrevió a vivir su sexualidad? Sabemos que Thomas Mann estaba casado, tenía hijas y que era homosexual, o sea, bueno, menos es lo que a él le gustaba, ¿no? Y que coqueteaba con los meseros, pero tampoco nunca hubo nada con los meseros, les hacía recaditos de que si vas a Estados Unidos yo te apoyo, no sé qué, pero nunca llegó a las manos, ¿no? Entonces, lo que dice Patrick Süskind es cómo es posible que ese hombre que no se atrevió le debamos las mayores páginas sobre el amor en la literatura. Entonces yo creo que no hay que confundir ser un deportista de Venus con un escritor, ¿no? Son dos cosas diferentes, por Borges, que sí ejerció. Bueno, muchas gracias, y pues no sé si del otro lado haya alguien que quiera hacer una pregunta, comentario, cita de Borges, todo está permitido. A ver, por favor, Julio. Yo sí tengo una cita de Borges, porque naturalmente me quedé, caray. Esa toda la me quedé pensando en eso, Borges, el hombre que no conoció el amor, y me acordé de unas líneas que quería compartir, no a Cristian, porque sería muy incómodo, sino a mi esposa que aquí está. Un poema que creo que es El amenazado. Voy a esperar a que terminen las campanas. Parece que lo planeé, pero no. No nos pusimos de acuerdo. Ya se generó demasiada expectativa. Ya van a acabar. Creo que ya. ¡Es Borges, güey! Las últimas sacudiditas. Creo que es del amenazado y creo que dice así, tal vez estoy inventando este verso, una atribución apócrifa. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Bueno, pues quiero agradecerles mucho a los asistentes de esta mesa, a Cristian, Elena, José Javier, por haber participado en esta segunda y última mesa del día. Este fue un evento que fue posible gracias al apoyo de sistemas de apoyo a la creación y proyectos culturales, PONCA. Muchas gracias por estar aquí, no se vayan porque ya viene lo bueno, la lucha de escritores.